Hoy estaremos hablando sobre los alimentos domesticados en América. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre los legados, ¿sí? Legados que nos dejaron en la antigüedad y que hasta el día de hoy pues muchos de ellos siguen siendo parte de nuestra vida diaria. Hoy estaremos hablando entonces sobre esos alimentos que han sido domesticados en nuestro continente. Para ello iniciamos entonces con definición, ¿sí? Sobre qué es eso de la domesticación. Entonces es un proceso gradual que obedece a circunstancias específicas y que se da dentro de determinadas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Dentro del orden natural o geográfico, condición biológica de la domesticación, toda planta debe tener un ancestro silvestre, factores culturales de la domesticación. Entonces la domesticación es el proceso en el cual una planta silvestre se transforma en planta cultivada, cuyo principal responsable es el hombre. Es por ello que una planta domesticada depende total y exclusivamente de él. Entonces la domesticación, ¿sí?, es esa transformación que hace el hombre de una planta que es silvestre, que crece por sí misma y que es transformada a una planta que cultivada, o sea que el mismo ser humano toma de esas semillas que en un momento son parte de una planta silvestre y comienza a cultivarla, que hace parte ya literalmente de la agricultura. Entonces ya hay una transformación, no crece por sí misma, sino que de una u otra manera hay intervención del ser humano en esa planta, en el cultivo, en la producción de ella. La domesticación, entonces aportes. Este aporte, a partir del descubrimiento del nuevo continente por los españoles, fue paulatino. Se inició en Europa para pasar después al resto de los continentes. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón significó una revolución para España por la cantidad de alimentos que modificaron la cultura hispánica. Origen de la agricultura. Entonces, si nosotros vamos a hablar de domesticación de alimentos, pues es indispensable o importantísimo hablar sobre el origen de la agricultura, que es el que nos va a permitir a nosotros domesticar las plantas. Entonces encontramos que en nuestro territorio va a aparecer la agricultura en el 2500 antes de Cristo. ¿Sí? Va a aparecer por primera vez, va a aparecer en el 3500 antes de Cristo y luego ya en el 2500. Si se dan cuenta, entonces esa agricultura o el desarrollo de la agricultura va a darse lugar por primera vez en las culturas mesoamericanas o civilizaciones, grandes civilizaciones mesoamericanas, en el 3500 antes de Cristo. Ya luego va a pasar a parte de territorio, en este caso también en el 3500, de lo que sería la civilización inca. Si nosotros nos devolvemos un poquito a las sesiones anteriores, entonces aquí encontraríamos a los mayas, a los aztecas y a los incas, donde se da lugar al origen de la agricultura por primera vez. Y ya luego pues vamos a encontrar en el 2500 a.C. en zonas de Norteamérica. Ya vamos a encontrar que el origen de la agricultura ya en lo que es en el continente asiático, y donde se va a dar origen, ¿sí?, a los primeros pueblos o grandes civilizaciones
va a ser la cuna como tal en la región de Mesopotamia, que eso también ya lo habíamos hablado anteriormente, los pueblos de Mesopotamia, y va a ser en el 8500 a.C. O sea que nosotros podemos aquí en este mapa identificar donde aparece por primera vez en nuestro planeta Tierra la agricultura como tal, técnicas para el cultivo, va a ser en el 8500 a.C. 8500 a.C., que sería en el continente asiático. Y ya en nuestro territorio, entonces, por primera vez en el 3500 a.C. en las culturas mesoamericanas y en las culturas andinas. Entonces aquí pues si hablamos ya de la agricultura europea en el tiempo del descubrimiento, exceptuando el sur de la península ibérica, con la ocupación de los árabes, no tenían avances notables en comparación con la agricultura americana. O sea que la agricultura americana, esta era más rica en especies cultivadas, con una diversidad que le permitía la elaboración de dieta más equilibradas y variadas. Las civilizaciones andinas en algunos aspectos estaban más desarrolladas que las europeas. Conservación de suelos, procesamiento y almacenamiento de alimentos, riego, entre otros. Entonces aquí ya vemos una comparación entre Europa y América en cuanto al desarrollo de la agricultura. Tenemos también entonces aquí que Europa por su parte disponía de numerosos animales domésticos y bestias de tiro que no existían en América, permitiendo el uso de arados y otras herramientas, y esto pues lógicamente facilitaba la agricultura, ¿no? El desarrollo del mismo, el trabajo del suelo. Aún así, la alimentación del viejo continente era escasa, pobre y monótona. Estaba basada esencialmente en el trigo, que se preparaba en panes o sopas, y en leguminosas como la lenteja y el garbanzo. Había pocas hortalizas, entre ellas el nabo, la cebolla y el repollo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos identificando algunos de los alimentos, ¿sí? Algunos de los alimentos que tenía Europa en la antigüedad, que habían domesticado ya algunas plantas, ¿sí? Algunos alimentos ya habían sido domesticados, ¿sí? En ese proceso, había un proceso, y ya pasamos nosotros entonces a identificar los principales centros de domesticación de plantas. Aquí entonces estamos haciendo un panorama general a nivel mundial, ¿sí? De esa domesticación de las plantas, pero ya nos vamos a enfocar más adelante específicamente en nuestro territorio americano. Sin embargo, aquí ya estamos estableciendo algunas bases específicas. Entonces aquí vemos domesticación de plantas en el Medio Oriente, vemos en Asia como tal, ya en China, en parte de la India, vemos hacia el sur también, vemos en África subsahariana, y ya si tomamos en cuenta literalmente nuestro trabajo de hoy, entonces la domesticación de los alimentos en América, entonces Mesoamérica, maíz, frijol, calabaza, patata o papa dulce, algodón de tierras altas, el agave, el chile, el tomate, la vainilla, el aguacate en Mesoamérica. Y ya en Sudamérica, que sería literalmente sobre las culturas andinas, vamos a ver las papas, frijol, el ají, cacahuates, piña, cazaba, algodón, la coca, el mate. Todo esto hace parte de esa domesticación de plantas en nuestro continente, en la antigüedad, desde la antigüedad. Aquí ya entonces vamos a hablar sobre el maíz. Esta especie es la planta cultivada que tiene mayor rango de adaptación
originaria y domesticada por los pueblos indígenas del centro de México desde hace unos 10.000 años. Aquí ya entonces vemos específicamente algunas de esas culturas. Los olmecas y los mayas cultivaban numerosas variedades de maíz en toda Mesoamérica. Alrededor del 2500 a.C. comenzó la expansión de dichos cultivos a través de gran parte del continente americano. El maíz se extendió por el resto del mundo debido a su capacidad de crecer en climas diversos. Esto es muy importante en cuanto al maíz, esa capacidad de ¿qué? De crecer en climas diversos, por eso entonces permitió ser llevado, ¿sí? Y domesticado no solamente en América, sino también en otros continentes. Colón trajo a España el maíz duro de las Antillas. Poco después se introdujeron nuevas variedades, como los maíces peruanos en Vascongadas. No se sabe con certeza cuándo y dónde se hicieron los primeros siembras en la península, pero a principios del siglo XVI ya se encontraban en las huertas de Castilla, de Levante y de Andalucía, ya en España. También, entonces, para recordar, el maíz no solamente tenía un carácter sagrado, ¿sí? Para las culturas mesoamericanas y andinas, no solamente un carácter sagrado, sino que también lo que aseguraba era la supervivencia. Era una de las fuentes más importantes de alimentación para estas culturas. Tenemos también el tomate, nombre que proviene de la palabra náhuatl, lengua mexica, tomat. La fecha exacta de la domesticación es desconocida. Se estima que 500 años antes de Cristo ya estaba siendo cultivada en el sur de México y probablemente otras áreas de Mesoamérica. Los españoles lo llamaron tomate. Aquí entonces del siglo XVI en adelante, entonces ya se puede visualizar que es llevada las semillas a Europa y específicamente va a ser llevada a España, y de ahí entonces va a comenzar a ser conocida sus semillas y asimismo la domesticación de el tomate. Aquí ya encontraremos el pimiento o los chiles. Existe constancia de la existencia de pimientos en América desde hace 9500 años y su cultivo se fue progresivamente extendiendo por distintas zonas de Sudamérica y Centroamérica, conocidas por los americanos como chiles. Cristóbal Colón los bautizó como pimientos. También aquí destacamos el chocolate, en este caso el cacao, que es el producto resultante de la mezcla del azúcar con derivados de la planta de cacao, cultivada desde hace 3000 años en lugares como México o Guatemala. En torno a 1529, a través de la corte de Hernán Cortés, el consumo de chocolate comenzó a extenderse a España, pero todo gracias a ¿qué? Al cacao que se encontraba en nuestro territorio. La piña, entonces también los indígenas del Caribe colgaban piñas en las puertas de entrada a sus bohíos para recibir con hospitalidad a los conquistadores. Ya aquí entonces también hace parte de esa domesticación. Los frijoles, también importantes, se originaron en Mesoamérica. La papa o patata, entonces aquí en la región andina la conocemos, ¿sí?, como papa, y ya en las culturas mesoamericanas como patata.
Es una especie de planta herbácea que fue domesticada en el altiplano andino hace unos 8000 años. En español la palabra papa es un préstamo del término quechua papa con el mismo significado, del cruce entre batata, palabra originaria de la isla La Española, y papa resulta patata. Se supone que la patata fue traída desde el Perú a España en 1554 como una curiosidad. Ya en 1560 se plantaron patatas en Gran Canaria. Años más tarde, desde esa isla comenzaron a exportarse hacia Europa, dirigiéndose a puntos de la costa atlántica como Flandes y Francia, zona con la que Gran Canaria mantenía un activo comercio. Ya luego, siglos después, entonces va a aparecer o va a ser alimento común en donde, en Italia, Alemania, Rusia y Polonia. En Francia se popularizó el consumo de la patata a finales del siglo XVII. ¿Qué pasa con todos estos alimentos o especies y plantas que fueron domesticados? Entonces son de vital importancia, no solamente porque permitieron alimentar a las diferentes culturas mesoamericanas o andinas o culturas americanas como tal, sino también que esa gran riqueza y diversidad de alimentos que se tenían en nuestro continente en la antigüedad fueron llevadas estas plantas, estas semillas, a otros lugares y a otros continentes. Lo que hizo fue enriquecer la comida y la alimentación de los europeos, de los asiáticos, incluso ya luego se va a ver también influenciada el continente africano. Entonces el aporte que hacen estos alimentos y la domesticación desde América es muy importante para la comida actual y la gastronomía en el mundo contemporáneo. Aquí entonces vemos lo evidente es que en la actualidad los alimentos americanos son la base de las cocinas europeas. La cocina italiana es inimaginable sin los tomates, la española sin la patata, la francesa sin los frijoles o los restaurantes ingleses sin el fish and chips, ¿sí? El chocolate y demás. Es un hecho que los alimentos oriundos de las Américas supusieron un aumento considerable de vitaminas y proteínas, de colorantes y de condimentos. El desarrollo de la ganadería, con el consiguiente incremento de la producción de carne, leche y todos sus derivados, no habría sido posible sin el maíz. Entonces aquí, en la difusión por los continentes asiático y africano de los cultivos americanos, fueron determinantes dos factores: la expansión del imperio turco, que abarcó gran parte del sudeste europeo, y la apertura de las rutas marítimas de Europa hacia Oriente. En los siglos XVI y XVII el dominio turco en el Mediterráneo fue intenso, llegando a penetrar hasta el centro de Europa, donde ya se habían establecido en el Valle del Danubio algunos cultivos americanos. Entonces, si se dan cuenta, es importante que nosotros conozcamos la importancia de esa domesticación de plantas, de alimentos aquí en nuestro territorio, que lo que hizo fue enriquecer y aportar nutricionalmente a los europeos, a los asiáticos, a los africanos en el mundo entero, como lo podemos ver. Aquí ya vamos a encontrar portugueses, vamos a encontrar algunos lugares y algunos países donde los diferentes en este caso aportes que hace nuestras culturas, ¿sí? Con el desarrollo de la domesticación de estas plantas, pues entonces también se van a ver, por ejemplo, el maíz, el cacao, los frutales como parte importante de esa producción o cultivos en diferentes lugares. Aquí en este pequeño mapa
vemos cuáles fueron los alimentos que fueron intercambiándose poco a poco a través de la historia, ¿sí? Que se llevaron a Europa, pero que también ellos nos trajeron, los europeos, a nuestro territorio. Es como un intercambio, pero si se dan cuenta, entonces nosotros llevamos gran ventaja en cuanto a este tipo de domesticación de alimentos. Entonces aquí vemos el maní, el maíz, que ya habíamos hablado de ello, el cacao, la calabaza también muy importante, el zapallo, papas, la vainilla, el girasol, que fueron llevados al continente europeo, y que de allí pues se fueron extendiendo y se dieron a conocer en otros lugares del mundo. Y nosotros recibimos de los europeos, entonces vamos a encontrar que el banano, vamos a encontrar la lechuga, vamos a encontrar que ya traen no solamente alimentos, sino también animales para domesticarlos en nuestro territorio, pero que con anterioridad pues lógicamente ya habían sido domesticados también en Europa. En conclusión, entonces la domesticación se refiere al proceso por el cual se modifica también esa información genética de una especie silvestre, que también es cultivable, que se llevan grandes técnicas de arado en la agricultura, grandes técnicas para poder llevar al máximo el provecho de esas plantas, semillas o productos. Tenemos acá, entonces, por lo tanto, las plantas domesticadas son aquellas que se diferencian morfológicamente y en algunos casos genéticamente de sus ancestros silvestres debido a la selección artificial de caracteres que satisfacen nuestras necesidades. En la actualidad se reconocen 6 centros de domesticación de plantas en el mundo. De manera particular, Mesoamérica es uno de estos centros. En esta región tenemos una serie de plantas que hemos domesticado desde tiempos ancestrales, como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el aguacate, las cuales actualmente son consumidas a nivel mundial, y otras plantas que son consumidas localmente. Entonces, si se dan cuenta, esa domesticación de alimentos, de plantas y demás, van a continuar, pero todo esto se dio gracias a ¿qué? A ese desarrollo y ese aporte que nos dieron nuestras culturas antiguas en nuestro territorio americano.